En este vídeo te voy a explicar cómo empezar tareas sin procrastinar, incluso esas que llevas días, semanas o meses evitando. Y lo vas a poder aplicar hoy mismo, sin motivación, sin fuerza de voluntad y sin técnicas mágicas. Porque el problema no es que seas vaga, desorganizada o poco constante. El problema es que tu cerebro está activando un freno invisible justo antes de empezar. Y casi nadie te ha explicado cómo desactivarlo. Quédate conmigo, porque dentro de unos minutos vas a entender por qué cuanto más importante es una tarea, más difícil se vuelve empezarla, y cómo puedes romper ese bloqueo sin pelearte contigo misma. Pero antes necesito que entiendas qué está pasando exactamente en tu cerebro cuando procrastinas, porque si no entiendes esto, todo lo demás falla. Punto 1. El error que cometemos al intentar empezar. La mayoría de personas cree que procrastina porque le falta motivación y por eso intenta empezar una tarea esperando sentirse con ganas, con energía, con claridad mental. Y ese es el primer gran error. Tu cerebro no está diseñado para empezar tareas por motivación, está diseñado para evitar amenazas. Cuando te sientas delante de una tarea pendiente, tu cerebro no la evalúa como algo que tengo que hacer, la evalúa como un posible riesgo. Riesgo a equivocarte, riesgo a no hacerlo perfecto, riesgo a que sea demasiado grande, riesgo a sentirte incapaz. Y cuando el cerebro detecta riesgo, activa un mecanismo muy concreto: evitación. No porque seas débil, sino porque tu cerebro cree que te está protegiendo. Aquí está la clave que casi nadie explica. La procrastinación no es pereza, es regulación emocional. Pero esto lo vamos a desarrollar mejor dentro de unos minutos, porque antes necesito desmontar otro mito peligroso. Punto 2. ¿Por qué empezar es la parte más difícil? El cerebro odia empezar por una razón muy concreta. Empezar implica incertidumbre. Cuando no has comenzado una tarea, todo está abierto. No sabes cuánto vas a tardar. No sabes si te va a salir bien. No sabes si tendrás que enfrentarte a algo incómodo. Y el cerebro prefiere certeza negativa antes que incertidumbre positiva. Por eso muchas personas se quedan atrapadas pensando, organizando, planificando, revisando listas, porque eso da una falsa sensación de control sin exponerse al malestar de empezar. Aquí aparece un fenómeno clave: la fricción inicial. La fricción no está en hacer la tarea, está en dar el primer paso. Y dentro de un rato te voy a enseñar cómo reducir esa fricción casi a cero. Pero antes necesito que entiendas por qué cuanto más importante es algo para ti, más lo postergas. Punto 3. La trampa de las tareas importantes. Esto es contraintuitivo, pero muy potente. Las tareas importantes no se procrastinan porque sean difíciles, se procrastinan porque importan demasiado. Cuando algo importa mucho, se mezcla con tu identidad. Deja de ser una tarea y pasa a ser algo que dice algo sobre ti. Si empiezo y lo hago mal, ¿qué dice eso de mí? Si empiezo y no soy constante, ¿qué dice eso de mí? Si empiezo y no lo termino, ¿qué dice eso de mí? El cerebro detecta esa amenaza identitaria y responde con evitación. Por eso puedes empezar tareas irrelevantes sin problema y quedarte bloqueada con las importantes. Pero aquí viene la buena noticia. No necesitas eliminar ese miedo para empezar. Necesitas cambiar cómo le presentas la tarea a tu cerebro. Y ahora sí, entramos en la parte práctica. Punto 4. El cambio clave. Dejar de intentar hacer y empezar a entrar. El mayor error al intentar empezar una tarea es pensar en términos de ejecución. Tengo que escribir, tengo que estudiar, tengo que hacer ejercicio. Eso dispara resistencia inmediata. El cerebro no quiere hacer, quiere entrar. Entrar en el contexto, entrar en el espacio, entrar en el gesto mínimo. Aquí está el primer desbloqueo real. No empieces la tarea, empieza el entorno de la tarea. No escribas, abre el documento. No estudies, abre el tema. No entrenes, ponte la ropa. Esto no es un truco superficial, es neurociencia básica. Cuando reduces la tarea a un gesto ridículamente pequeño, el cerebro deja de percibir amenaza y se activa la inercia conductual. Pero esto solo funciona si haces algo más,
y esto es clave. Punto 4. El cambio clave. Dejar de intentar hacer y empezar a entrar. El mayor error al intentar empezar una tarea es pensar en términos de ejecución. Tengo que escribir, tengo que estudiar, tengo que hacer ejercicio. Eso dispara resistencia inmediata. El cerebro no quiere hacer, quiere entrar. Entrar en el contexto, entrar en el espacio, entrar en el gesto mínimo. Aquí está el primer desbloqueo real. No empieces la tarea, empieza el entorno de la tarea. No escribas, abre el documento. No estudies, abre el tema. No entrenes, ponte la ropa. Esto no es un truco superficial, es neurociencia básica. Cuando reduces la tarea a un gesto ridículamente pequeño, el cerebro deja de percibir amenaza y se activa la inercia conductual. Pero esto solo funciona si haces algo más. Y esto es clave. Punto 5. La regla de los 2 minutos, bien usada. Seguro que has oído hablar de la regla de los 2 minutos, pero casi todo el mundo la usa mal. No se trata de trabajar solo 2 minutos, se trata de engañar al cerebro para que cruce el umbral de inicio. Los 2 minutos no son un objetivo, son un permiso. Un permiso para empezar sin compromiso. Y aquí viene el giro importante. Tienes que permitirte parar después. Si te obligas a continuar, el cerebro aprende que empezar es una trampa. Y la próxima vez habrá más resistencia. Cuando empiezas con la opción real de parar, el cerebro baja la guardia. Y muchas veces no paras. Pero eso lo decide el cuerpo, no la fuerza de voluntad. Punto 6. Porque la motivación llega después y no antes. Este es uno de los conceptos más liberadores. La motivación no precede a la acción. La motivación es una consecuencia de la acción. Cuando das el primer paso, aunque sea mínimo, el cerebro libera dopamina anticipatoria. No por el resultado, sino por el progreso. Progreso pequeño, dopamina pequeña, pero suficiente para continuar. Por eso esperar a tener ganas es una trampa. Las ganas aparecen cuando ya estás dentro. Y ahora viene una de las claves más importantes del vídeo, así que quédate muy atenta. Punto 7. El antídoto definitivo contra la procrastinación. La procrastinación se alimenta de una cosa, ambigüedad. Cuanto más difusa es una tarea, más resistencia genera. Cuanto más concreta, más fácil es empezar. Por eso la pregunta correcta no es ¿qué tengo que hacer? La pregunta correcta es ¿cuál es el primer movimiento físico que tengo que hacer? No mental, físico. Abrir, colocar, sentarte, escribir una frase, leer un párrafo. Cuando defines el primer movimiento físico, eliminas el debate interno. Y donde no hay debate, no hay procrastinación. Punto 8. Empezar sin pelearte contigo. Quiero que te quedes con esto. No tienes un problema de disciplina. No tienes un problema de constancia. Tienes un cerebro que intenta protegerte del malestar de empezar. Y la solución no es forzarlo, es bajarle el volumen a la amenaza. Empieza pequeño, empieza mal, empieza sin ganas, pero empieza. Porque una vez cruzas el umbral, el resto ya no depende de la fuerza de voluntad, depende de la inercia. Y si quieres aprender a organizar tus tareas para que tu cerebro no las bloquee antes de empezar, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo dividir tareas grandes sin perder claridad ni motivación. Suscríbete al canal para descubrir que esto no va de hacer más cosas, va de hacerlas sin agotarte. Y yo puedo ayudarte. Y ahora dime, ¿qué tarea llevas días evitando y cuál va a ser tu primer movimiento físico hoy? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.